Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. El año 2020 le contábamos de que un grupo de comunas de la provincia de Yanquihue eran las primeras en tener una administración conjunta en términos de educación. Nos referíamos al nacimiento del Servicio Local de Educación Pública Yanquihue, que reúne a las comunas de Puerto Varas, de Yanquihue precisamente, de Frutillar, de Fresia y también de los Muermos. Y a cargo de todo ello está Claudia Trillo, ya lo hemos conversado en más de alguna oportunidad. También hemos conversado con ella, por cierto, y queremos hacer una evaluación terminado ya este primer semestre, entendiendo que son comunas con un nivel de ruralidad importante en varias de ellas. ¿Cómo ha estado la asistencia? ¿Hay presencialidad? ¿Hay clases híbridas? ¿Hay clases online? Bueno, de todo ello queremos conversar con Claudia. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. En estos primeros 6 meses ya en que ustedes realmente están administrando la educación de estas 5 comunas, ¿cuál es la evaluación que hacen así a grosso modo? ¿Cómo estás, Juan Osvaldo? Muchas gracias. Mira, nosotros, como tú comentabas, a partir ya de enero somos los sostenedores de estos 84 establecimientos, 70 escuelas y liceos, 14 jardines infantiles. Y bueno, nos pusimos una meta, digamos, porque por la importancia que tiene la presencialidad en educación, y era abrir los establecimientos, y así aperturamos paulatinamente todos los establecimientos, obviamente a partir de la fase 2 en ese minuto. Y hemos, como haciendo la evaluación de ya este primer semestre, aprovecho de saludar a los niños que ya están de vacaciones, sus profesores, sus asistentes están de vacaciones a partir de este lunes, y como haciendo una evaluación de la asistencia, de cómo fue este primer semestre, vimos un aumento importante y gradual de la asistencia de nuestros niños en las zonas urbanas, pero también muy altos porcentajes, sobre el 80% de presencialidad en las escuelas rurales, escuelas más pequeñas, pero que están en el sector rural, en las distintas comunas. O sea, estaba viendo un gráfico acá justamente, todo indica que los sectores rurales tuvieron más alta presencialidad que los urbanos. Así es, una mayor presencialidad se debe a varias aristas, a varios factores. Uno de ellos es el tamaño de las escuelas. Lógicamente tienen menor cantidad de niños por sala, lo que les da la posibilidad de asistir de lunes a viernes todos los días a clase, sin este sistema de los aforos, de vivir los cursos. Por lo tanto hay una permanencia mayor, y también, bueno, un contacto mucho más cercano también de la familia con la escuela, un vínculo bien importante. Así que, y también que sabemos que en la zona rural hay menor conectividad, menores oportunidades también de conectividad. Entonces los mismos apoderados evidencian que es necesaria la presencialidad, y envían a sus hijos con mayor seguridad también a los colegios. Pero también en la zona urbana fuimos aumentando gradualmente la asistencia, y esperamos ya que este segundo semestre aumente aún más, ya debido a que también estamos ya en nuestras comunas en fase 3, que eso también da mayor tranquilidad a las familias, y entregándoles el servicio educativo de esta manera, como tú decías, presencial, pero también no olvidando a nuestros niños que por algún motivo no están asistiendo y que deben también tener una asistencia, un trabajo remoto. Claro, la mayor cantidad de alumnos precisamente se encuentran en estas comunas, en las zonas urbanas, como en todo Chile, por cierto. Sí. ¿Y cómo se ha efectuado, ahora a propósito de balances, la conectividad con los alumnos y alumnas que están en los sectores rurales? Claro, han asistido más a clases presenciales, pero ¿es porque no podían tener online, o cuál es el mapa, si pudiéramos decirlo así, de las escuelas que ustedes tienen con problemas de ese tipo? No, mira, nosotros hemos hecho un levantamiento de la conectividad que tienen nuestros estudiantes en sus casas, saber cuántos primero cuentan con algún dispositivo, que sea un computador, un tablet, y también tienen conexión. Y hoy día podemos decir que cerca del 60% de nuestros niños... ¿El 60%? El 60% tiene algún dispositivo, ¿ya? Lo que sí muchas veces no cuenta con la conexión, ¿ya? O el internet que tienen es el celular, ¿cierto? Que tiene el padre, la madre, y que se lo lleva al trabajo, entonces tiene horarios bastante difíciles de poder trabajar escolarmente. Entonces, haciendo el balance, efectivamente hay niños que tienen baja conexión, pero entendemos que los alumnos que están asistiendo a clases tienen que ver con, los mismos apoderados te lo mencionan, sí puedo conectarme, sí tengo una clase online, puedo leer y todo, pero finalmente los apoderados dicen,
necesitamos que no tenemos nosotros como familia los elementos para explicarle a nuestros hijos, necesitamos que el profesor apoye esta labor y valoran muchísimo el poder tener esta oportunidad y esta opción de presencialidad. Claro, porque estaba viendo algunas cifras justamente, prácticamente el doble de los establecimientos rurales, incluso vemos junio, mayo, abril, fueron presencialmente con respecto a los urbanos. Y ahí justamente, ¿qué ocurre en estas comunas, pero en la parte urbana ahora? Bueno, en la parte urbana ha sido más lento, son escuelas ya más grandes que tienen un sistema alterno de días. Por ejemplo, se divide el curso en 2 grupos, por lo tanto los niños no pueden ir todos los días a clases regularmente, sino que tienen sistemas que van 3 días, 2 días a la semana. Por lo tanto, también cuando no existe esta posibilidad de permanencia mayor, algunas familias optan por dejar a sus hijos en clases en la casa, digamos, ¿ya? Y también porque tienen mejor conectividad, ¿cierto? Tienen mejores equipamientos y mayor facilidad de hacer una clase online. Entonces ha sido un poco más lento, pero sí ha ido al alza y también necesitamos ir dándole esa tranquilidad, esa seguridad a la familia. Y yo creo que hoy día, ya pasando a la fase 3, también esto va dando ciertas garantías y cierta seguridad. Y es importante mencionar que hoy día hemos tenido algunos casos de niños que se han contagiado, pero ninguno de ellos se ha contagiado en la escuela. Según la trazabilidad que ha hecho Salud, ¿cierto? La Seremia de Salud inmediatamente se reporta cuando hay un caso probable o un contacto estrecho, y hemos tenido baja incidencia de casos, pero todos esos casos fueron por contacto estrecho con la familia o con familiares, etcétera, en otros lugares que no fueron la escuela. Entonces, la verdad que las posibilidades de contagiarse siempre existen, y si nosotros hoy día aplicamos los protocolos como se están aplicando en la escuela, la verdad que se disminuye muchísimo el contagio, y no tenemos hoy día contagios en la escuela, y los mismos contactos estrechos de los funcionarios fueron disminuyendo notoriamente debido a que se fueron asegurando de mucho mejor manera los protocolos de seguridad, de uso de mascarillas, ¿cierto? Y de elementos de protección personal. Por lo tanto, bajaron muchísimo los contactos estrechos y hoy día podemos estar un poco más tranquilos con eso. O sea que estaba viendo la cifra justamente, solo 7 casos confirmados han tenido en las 5 comunas, 3 de ellos en Yanquihue, 2 en Puerto Varas, 1 en Los Muermos y 1 en Fresia. No tuvo caso Frutillar en este caso, algunos confirmados, claro está. Exacto. Y probables, otros 12. Y en el caso de los funcionarios, 13 funcionarios. Sí. Eso es una cifra bastante baja, entendiendo que tienen ustedes 12.000 alumnos y juntan todos los establecimientos, ¿no? 12.000 estudiantes es nuestra matrícula actual. Y claro, es una incidencia bastante baja, como menciono, sí, obviamente cuando se activan los protocolos, cuando hay un caso probable de un contacto estrecho, esos niños se van a cuarentena, o también los funcionarios que declarar algún contacto estrecho. Inmediatamente ya está claro el protocolo que debe seguir, el mismo director, ¿cierto?, informa directamente a Salud, a nosotros, a Educación, y se activa inmediatamente el protocolo de salud. Ahora, dentro de las 5 comunas, ¿cuál es la que ha sido más difícil de ir retornando a la presencialidad, o cuál ha tenido más dificultades con la conectividad? En el fondo, ¿cuál ha sido la más compleja, probablemente en términos gruesos, por supuesto, de realizar clases? Mira, Frutillar, por ejemplo, tuvo todo abril un mes de cuarentena total, por lo tanto ahí claramente como estaba el plan paso a paso en ese minuto, todos los niños se tuvieron que ir a clases remotas. Y eso, claro, baja muchísimo los porcentajes, y también cuesta retomar, ¿cierto?, la asistencia nuevamente cuando ya llevas una forma de funcionamiento. Yo creo que esta incertidumbre de pasar de una fase a la otra y qué hace el estudiante y pierde, digamos, ya también su rutina de trabajo, eso es un avanzar y dar un paso hacia atrás. Lo mismo pasó también, por ejemplo, en Yanquihue, que estábamos en fase 3 y de una semana a la otra pasó a fase 2, a cuarentena, y se mantuvo en cuarentena. Entonces, volver a retomar esa participación, esa seguridad, esa actividad presencial, cuesta un poquito cuando hay estos retrocesos profundos en las comunas. Ha sido más constante la presencialidad en Los Muermos, porque Los Muermos va vinculado a eso en fase 3 y en fase 2, constantemente también Puerto Varas. Entonces ha sido mucho más digamos, más estable la asistencia de los estudiantes.
Y en lo administrativo, ¿qué ha sido lo más complejo para ustedes? Ustedes son un servicio nuevo, sin duda. Hay mucha gente observando lo que ocurre en el servicio local Yanquihue, sobre todo funcionarios de otros DEM, de otras direcciones de educación municipal, porque muchos de ellos a través de sus organizaciones están en contra de este sistema, dicen que hay muchos que van a quedar probablemente sin trabajo. ¿Cómo ha sido esa parte, la administrativa, ya en estos 5 municipios con la operación de un sistema nuevo? Mira, la mayor dificultad que nosotros tuvimos este año, como te comentaba, partimos el 8 de marzo las clases, la idea por supuesto era abrir las escuelas, recibir a nuestros estudiantes, y ahí tuvimos serios temas que tenían que ver con la mantención de los establecimientos educacionales. El año pasado fue un año donde los establecimientos estuvieron cerrados, no hubo prácticamente, o fue muy escasa la mantención que tuvieron los establecimientos, la mantención de las calderas, la mantención de los equipos de calefacción, bueno, todo lo que lleva a la mantención de un establecimiento al haber estado cerrado y al no haber invertido recursos en esa mantención. Obviamente nos encontramos con establecimientos que tuvimos que salir adelante, digamos, desde eso, desde procesos de que estaban sin agua, por ejemplo, establecimientos educacionales rurales con serios problemas de agua, que obviamente no podíamos iniciar las clases si no teníamos agua, desde un servicio básico hasta el tema de la calefacción, ya también haciendo mantenciones mayores, la misma apropiación de los protocolos COVID, el haber tenido la escuela cerrada y haber abierto la escuela ya en marzo, era un desafío tremendo porque no había una apropiación de protocolos ya que la escuela estuvo cerrada el año pasado. Entonces, si me preguntas administrativamente, primero, darle tranquilidad a los funcionarios que los elementos de protección personal eran los que se necesitaban, que los protocolos podíamos implementarlos, que había que hacer un trabajo educativo con nuestros estudiantes también y con las familias, porque finalmente había mucha resistencia al principio, ¿cierto? ¿Cómo vamos a enviar al colegio a nuestros niños hoy día en pandemia? Pero también pasa porque la familia desconocía. Hoy día tenemos que hablar de un retorno a clases distinto, no es un abrir las aulas en la forma que trabajábamos sin pandemia, es una forma distinta. Y claro, eso no estaba hoy día, los padres tampoco lo tenían tan internalizado. Entonces, ese trabajo fue desafiante y, como te comentaba, principalmente todo el tema de la escasa mantención que tuvieron los establecimientos, porque, bueno, estuvimos en pandemia el año pasado, las escuelas cerradas, por lo tanto, eso llevó un tremendo desafío. Hoy día y además con un cambio administrativo en la mitad del año, digamos. Exacto. Ahora, Claudia, respecto a lo mismo, ¿cuánto se ha invertido, por ejemplo, en solamente establecer los protocolos COVID en estos establecimientos? Hoy día nosotros ya hemos invertido más de 130 millones de pesos en todo lo que viene con insumos COVID, ya todo lo que, y tenemos proyectado alrededor de 300 millones de pesos en todo lo que tiene que ver con insumos y seguridad de nuestros estudiantes y de nuestros funcionarios. Así que bueno, en eso tenemos el presupuesto para aquello, ya se hicieron grandes compras y también el presupuesto para el segundo semestre, así que hay que darle la tranquilidad a la familia y a los funcionarios que cada escuela va a contar con los elementos de seguridad y protección personal, sus mascarillas, alcohol gel, ¿cierto? Y los dispensadores, todo lo que necesitan para poder trabajar. También estará abierto. Importante destacar que se han aperturado nuestros jardines infantiles también, entonces estos cumplen un rol fundamental educativo. Ustedes tienen 14 en total, 14 ¿no? jardines, ¿sí? En todas las comunas tenemos jardines infantiles y ahí hay hartas cosas que obviamente tienen el rol pedagógico de la educación, pero también hay un rol, ¿cierto?, social, que tiene que ver con el cuidado, ¿cierto?, la seguridad de nuestros niños, también cuando las mamás están fuera del hogar. Entonces se han aperturado también los jardines y han tenido también una muy buena recepción por parte de las familias. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, la alimentación en una escuela rural, unidocente o pequeña, ¿cómo se hace en época de pandemia? Hoy día la mayoría de los establecimientos, como están trabajando no en una jornada escolar completa, por este mismo tema, ¿cierto? Se han elegido la jornada hasta la 1:30 de la tarde, 1 de la tarde, se sigue entregando la canasta. La mayoría de los establecimientos optó por la canasta y se sigue entregando la canasta a las familias cada 15 días, ¿cierto?, distribuida por Junaed, y los niños toman desayuno en su hogar y llevan una colación que también es entregada desde la casa, pero también con esta canasta que se entrega a la familia y asegurando la alimentación para ese estudiante. Es la manera más, digamos, que también considerando los aforos de los comedores más práctico y con menores riesgos, ¿cierto?, que ha adoptado los colegios.
¿Y qué se puede esperar ahora para este segundo semestre? Ya cuando se retornen las clases, entendiendo que Chile ya también está en una situación aparentemente de disminución de casos de COVID, y que por cierto la mayoría de las comunas están yendo a una fase 3. Obviamente esto depende de cada región, pero todo indica, ha habido señales también del propio Colegio de Profesores a nivel nacional, que las clases deberían retornar de manera mucho más presencial durante el segundo semestre. ¿Ustedes cómo se están preparando para esta otra etapa del año? De la misma manera, o sea, también lo visualizamos así, que va a ir aumentando la presencialidad. Ya estamos viendo también cómo estamos en fases, digamos, más alentadoras, y a un trabajo con nuestros niños con mayor presencialidad. Eso es relevante, que hoy día podemos estar abiertas nuestras escuelas y poder hacer un trabajo mucho más permanente también. Esta estabilidad que yo hablaba, de poder, de esta incertidumbre, de pasar una fase a otra, esto te altera cuando los niños dejan de ir al colegio de manera presencial, te altera también el sistema en la familia, muchísimo. Entonces, el tener esta estabilidad obviamente entrega mayores oportunidades. Así vemos que va a ir aumentando la presencialidad. Tenemos tremendos desafíos en términos pedagógicos. Hemos aplicado un diagnóstico integral de aprendizajes que nos da muestra de una brecha importante, de un rezago pedagógico. Comparado a un año normal. Comparado con un año normal, hoy día tenemos un rezago bastante profundo, pero tenemos que trabajar juntos, y hoy día nosotros tenemos un equipo también, y eso es una muy buena noticia. Nuestro servicio tiene profesionales de acompañamiento y expertise para ir acompañando y trabajando con los establecimientos para poder focalizar el apoyo pedagógico y sacar adelante. Porque yo imagino, yo lo he visto en otras regiones de Chile, acá también se ha comentado bastante, muchos niños que salieron de primero básico sin aprender a leer y a escribir, que es uno de los grandes desafíos justamente cuando uno ya está en esa parte del inicio de la temporada de la educación básica. ¿Cómo eso, una cosa tal vez sencilla, pero que es tan vital para el futuro desarrollo? En nuestro plan de trabajo como servicio local, un foco priorizado tiene que ver precisamente con lo que mencionas, que es el retraso, el poder mejorar el nivel de lectoescritura de nuestros niños. Tenemos 2 años ya casi de rezago pedagógico. Pensamos que en octubre del año 2019 también fue complejo en educación, todo el año 2020. Tenemos niños de tercero básico con un muy bajo nivel lector, que es cuando hay un bajo nivel lector eso altera, ¿cierto? E influye en la trayectoria educativa de los estudiantes, digamos, en los niveles superiores, y la adquisición de otros aprendizajes. Por lo tanto, tenemos un foco importante en el trabajo de la lectoescritura y poder sacar adelante a los niños que tienen este rezago. ¿Y qué se hace en el otro extremo? Los de cuarto medio, que tienen que dar la prueba, que hoy día es de transición, bien sabemos, porque es la prueba para acceder a la educación superior. ¿Qué trabajo se hace allí, que también han tenido una serie de dificultades para justamente prepararse? Sí, también tenemos que trabajar fuertemente con ellos. Efectivamente, ellos van a dar su prueba hoy día. Lo importante es la nivelación y la recuperación de los aprendizajes, bueno, hoy día para dar su prueba y también para una proyección, ¿cierto?, futura de educación superior. Por lo tanto, la recuperación de los aprendizajes es fundamental. Hoy día, este año, nosotros partimos con una unidad, que es la unidad 0, que lo que hace es eso, no partir del currículum del curso, sino que partir con el currículum, partir con la unidad 0, que hace nivelar aprendizaje. Y también lo otro importante que hizo el Ministerio de Educación fue priorizar los contenidos hoy día y los objetivos de cada nivel. Entonces, hoy día claramente en la PTU debería estar esa priorización también para poder evaluar los aprendizajes de los estudiantes, porque hay un currículum priorizado que fue por el 2020 y también el 2021. Por lo tanto, hay específicamente contenidos que no se abordaron y que no se abordaron el año pasado ni este año. Entonces se priorizó el currículum debido a la situación que estamos viviendo. Claro, que se ha podido en el fondo entregar realmente en las clases, ¿no? De acuerdo a la priorización se han ido abordando estos contenidos. ¿Pero más hay alguna acotados. unidad que haga ese seguimiento entre los colegios que tienen a cargo ustedes allí en esa parte, Sí, ya nosotros de la parte superior de la educación? Sí, nosotros tenemos superior dentro de la educación media, me refiero, Sí. tercero o cuarto medio. Nosotros tenemos un equipo de acompañamiento técnico pedagógico y hay especialmente profesionales que están focalizados en los niveles que tú indicas, que son los niveles de liceos. Entonces, de poder hacer el seguimiento de cómo se está abordando el currículum y que también cómo se van a suplir desde los establecimientos o cuáles son las acciones pedagógicas para poder nivelar, para poder sacar adelante
rápidamente, también pensando en nuestros estudiantes que ya egresan. Claro, que van a y aquellos que vayan a superior. querer seguir a la educación superior, que son los científicos humanistas. ¿Y qué pasa con los técnicos profesionales? Que es otro mundo de la educación media que necesita la práctica fundamentalmente. Ahí tenemos, ¿no? Por eso es tan importante la presencialidad. Nosotros lo hemos dicho, tenemos distintas modalidades educativas, no podemos hablar de una sola modalidad. Y la educación técnico profesional tiene es una modalidad que requiere el trabajo práctico, como tú indicas, requiere o ir a la práctica profesional a las distintas empresas, o también el trabajo práctico en el establecimiento. Están los talleres, ¿cierto? Y no cuentan, obviamente en un trabajo remoto tú puedes hacer ciertas acciones, puedes hacer mucho esfuerzo, ¿cierto? Desde el docente de poder transmitir estos aprendizajes, pero hay que aprender haciendo, y ese aprender haciendo lo hacen nuestros estudiantes en los talleres. Por lo tanto, hoy día tuvimos un trabajo ya este primer semestre y esperamos por lo mismo tener mayor presencialidad, porque nada suple al trabajo práctico en el aula, especialmente en el área técnico-pedagógica. La educación especial también, nuestros niños de la educación especial, es muy difícil hacer una clase de manera remota para la educación especial, por lo tanto son modalidades que requieren la permanencia, la asistencia de nuestros estudiantes, así lo ven las familias, así también lo ven los profesores. Por lo tanto, cuando pensamos en volver a clases de manera presencial, hay que pensar en todas las modalidades educativas, como indicas, que tienen sus particularidades. Bien, pues Claudia, podríamos seguir hablando, pero estamos ya en el tiempo, sin duda, para analizar lo que han sido estos primeros 6 meses de este servicio nuevo, el Servicio Local de Educación Yanquihue, que, le insistimos, tiene a cargo la administración de 5 comunas: Puerto Varas, Yanquihue, Frutillar, Los Muermos y Fresia. Claudia Trillo, su directora, gracias, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan Osvaldo. Bien, pues nosotros también le decimos gracias a ustedes, por supuesto, por estar acá con la televisión regional. Nos reencontramos en nuestros horarios habituales. No lo olvide, somos Vértice TV. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.